Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre el cuidado de la mujer en todas las etapas de su vida, que esto requiere un abordaje que es práctico, que es respetuoso, que es integral. Y para eso están los doctores Nicolás Ferrari y Nicolás Basanta. Ellos son médicos egresados de la Universidad de Buenos Aires, fueron compañeros durante su formación, están especializados en ginecología y cirugía ginecológica mínimamente invasiva, se desempeñan en el ámbito público y privado, son prestadores de DOSUBA, también ejercen la docencia con vocación, entienden que la consulta es el espacio ideal para brindar asesoramiento y resolución ágil de la situación que puede surgir en el marco del cuidado de la mujer. Bueno, hecha esta pequeña presentación formal, le damos la palabra a los especialistas. Bueno, me presento, arranco yo, rompo el hielo, mi nombre es Nicolás Ferrari, soy médico como nos presentaba muy bien Samantha, soy médico de la Universidad de Buenos Aires, soy prestador de DOSUBA y me formé como ginecólogo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, como ginecólogo y obstetra, pero en mi práctica actual me dedico a la ginecología y particularmente a la ginecología quirúrgica, que es lo que es uno de los temas que vamos a tocar hoy, lo que es cirugía ginecológica mínimamente invasiva y ese tipo de cuestiones. Así que bueno, un placer estar acá compartiendo en este webinar para pacientes y bueno, con muchas ganas. Bueno, por otro lado estoy yo, Nicolás Basanta, también soy médico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, soy médico de planta del Hospital Juana Fernández, junto con el doctor Ferrari trabajamos y somos equipo, casi diría que somos, en realidad somos familia, vamos a confesarlo, ¿no? Pero hay que blanquear la situación. Así que somos amigos de la carrera, de la formación, y la vida nos volvió a juntar. Y bueno, es un placer estar con él en un webinar, hablando y conversando, como prestadores de DOSUBA que somos, y como atendemos a las pacientes de DOSUBA. Me parece muy importante tener llegada a todas ellas y que sepan que la obra social da cobertura para cirugías de baja y alta complejidad, y bueno, estamos especializados justamente en eso y en cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Así que para mí también es un placer poder compartir con todos ustedes este webinar y con Nico Ferrari, que es familia. Así que un placer. Bueno, Nicolás, acá yo te voy a hacer una pregunta que recibimos esta semana por redes, que tiene que ver con esta pequeña presentación que yo les había hecho. Y había una afiliada que nos consultaba de qué trata la diferencia entre la cirugía laparoscópica y la histeroscopía, digamos, en qué se diferencian y cuándo son recomendadas. Bueno, hagamos una cosa, Nico, como los dos nos llamamos Nicolás, hacemos una y una, ¿te parece? Porque no vamos a Dale, volver locos, perfecto. ¿sí? Hacemos una y una. Dale, arranco yo con esta, si te parece. Bueno, a ver, para empezar, la cirugía ginecológica es un capítulo grande dentro de lo que es la cirugía y es muy amplio. Tenemos que saber que cuando hablamos de cirugía ginecológica hay muchas subespecialidades involucradas. Hay cirugías que afectan lo que tiene que ver con la patología de la mama, hay cirugías que tienen que ver con la oncología ginecológica, también hay cirugías que tienen que ver con lo que es el piso pelviano y los trastornos de tipo prolapso, incontinencia de orina. Y por otro lado, haciendo un esquema para pacientes, existe lo que es la patología benigna, le hace quistes, pólipos, miomas, ligaduras tubarias, situaciones de sangrados irregulares. Eso es lo que el área en el cual nosotros mayormente nos desempeñamos, que es lo que es patología benigna en cirugía ginecológica, ¿sí? Y dentro de ese capítulo hacemos la diferenciación entre laparoscopía e histeroscopía. Las dos palabras terminan con oscopía, o sea que básicamente remiten a mirar. ¿Mirar cómo? A través de endocámaras, es decir, se utilizan orificios naturales o incisiones mínimamente invasivas para explorar cavidades del cuerpo. La laparoscopía lo que explora es la cavidad del abdomen. Entramos por el ombligo, por el orificio del ombligo, haciendo una pequeña incisión o cercano a él, se distiende el abdomen y nos permite ver todas las vísceras abdominales. En nuestro caso, como somos ginecólogos, podemos ver el útero, los ovarios, las trompas,
adherencias al intestino, a la vejiga y distintas cuestiones, desde su superficie. Estamos hablando de que lo estamos viendo desde arriba, llamémosle, desde el ombligo mirando hacia abajo, el útero se ve desde arriba. No los estamos viendo por la laparoscopía desde adentro. Desde adentro del útero es cuando ingresamos por histeroscopía. Histero hace referencia a útero, y la histeroscopía es mirar adentro de la cavidad uterina. Ahí sí, el abordaje es por vía vaginal, mediante la colocación de un espéculo. Todo esto se hace en quirófano, con sedación o con anestesia general, y por el orificio del cuello del útero se ve la cavidad uterina por adentro. Acá abordamos, lógicamente, otras patologías: pólipos, DIUs retenidos, sangrados uterinos anormales, distintas cuestiones. ¿Sí? Bien, creo que me fui por ahí un paso más adelante en esto que era hablar de lo que es el cuidado integral, pero previo a decidir si va a cirugía o no una patología, ¿cuáles son las recomendaciones para las mujeres para ir al consultorio o cuándo tienen que concurrir al consultorio ginecológico? Bueno, muy bien. Control ginecológico sería, ¿no? Bueno, obviamente que con respecto al control ginecológico va a depender de la etapa del ciclo vital de la mujer en el cual se encuentra, ¿no? Cada grupo etario, ¿no? Si estamos hablando de mujeres adolescentes, si estamos hablando de mujeres añosas, si estamos hablando de mujeres en búsqueda de embarazo o en edad reproductiva, ¿no? Ahí es donde uno empieza a ver cómo, digamos que cada grupo etario tiene un seguimiento individual, donde también se piden determinados estudios, en forma, digamos, individualizada, y a partir de esos estudios muchas veces se detecta patología, y también por, digamos, la sintomatología a la cual muchas veces en la cual es muchas veces el motivo de consulta que nos vienen a ver, ¿no? Básicamente, la mujer empieza su control ginecológico a partir de que deja, ¿no? Deja su control pediátrico, que aproximadamente la mujer es a los 16 años, el hombre también, cuando nos dan las últimas dosis de la vacuna, que corresponde a la edad de la adolescencia, y uno ahí tiene la transición. Hay obviamente lo que se llama ginecología infanto-juvenil, que es toda una especialidad aparte, en la cual también muchas veces se consulta, pero bueno, es otro sector y es otra especialización en la cual nosotros no estamos especializados, ¿sí? Resolvemos patología, pero nos dedicamos a esa etapa. Después, a partir de los 16 años, la mujer empieza a tener el hábito de control ginecológico, y que lo ideal es empezar a entablar un vínculo con algún profesional, porque el ginecólogo un poco es el médico de cabecera de la mujer. ¿Saben? Y esto es muy importante, que las familias, en la educación, en los colegios, digamos, ayuden, y sobre todo los pediatras también, ayuden a esa transición del control pediátrico al control ginecológico como médico de cabecera, donde uno podrá realizar estudios de control en función a la individualización de cada paciente, en función a las características y a la edad que presenta, ¿no? Y ahí van a escuchar que está el Papa Nicolau, la mamografía, la ecografía transvaginal, la ecografía mamaria, la densitometría, un laboratorio de sangre, ¿no? Distintos estudios que se van pidiendo en función a la conducta, digamos, a la evaluación individual de cada paciente, y se van solicitando también en función al grupo etario en el cual nos encontramos, ¿no? Entonces, y es ahí donde muchas veces el motivo de consulta nos lleva a algún tipo de patología que determina algún tipo de procedimiento quirúrgico, o el estudio complementario solicitado nos lleva a la sospecha de una patología y un requerimiento de algún tipo de intervención, ¿no? Como contó recién Nico, de lo que sería la histeroscopía y la laparoscopía, que son los dos procedimientos mínimamente invasivos más frecuentes dentro de nuestra especialidad, y que pueden resolver hoy, gracias a Dios, un gran porcentaje de todas las patologías ginecológicas. Bien, una consulta que tiene que ver más quizás desde lo personal. Invito también a quienes están del otro lado, si quieren hacer consultas, las vayan dejando en el chat.
Por ejemplo, muchas veces se escucha que se recomienda la mamografía a partir de los 40 años. En mi caso particular, tengo 35 y el año pasado mi ginecóloga me recomendó, en la próxima visita vamos a hacer una mamografía y luego la pasaremos así para los 40. ¿Esto es normal? ¿Es esperable? ¿Tengo que preocuparme por algo? No, a ver, con el tema del screening, de los screening, le llamamos nosotros en realidad se habla en medicina, es los estudios de rastreo, de detección precoz de patologías. En ginecología son muy conocidos los estudios de mamografía, de ecografía mamaria, el Papa Nicolau y la ecografía transvaginal, son como nuestros estudios básicos de rastreo. Lo que tiene que ver con patología mamaria, digamos, si bien puede variar de centro en centro, donde uno haga su seguimiento, pero por lo general, a grandes rasgos, la mamografía se empieza a solicitar a partir de los 40 años y se puede complementar con una ecografía mamaria, si bien la técnica madre de estudio de la mama es la mamografía. La ecografía mamaria es un complemento que no reemplaza a la mamografía. A veces algunos ginecólogos lo piden de manera rutinaria porque es muy frecuente a partir de los 40 años, sobre todo en mujeres más jóvenes, que la densidad mamaria no permita ver bien del todo el tejido por mamografía y le pidan complementar con eco mamaria, por ende le piden todo junto para agilizar. Pero bueno, esas son prácticas que dependen también mucho del ginecólogo. La mamografía sí a partir de los 40 está indicada, y algunas sociedades de mastología hablan de recomendar entre los 35 y los 40 años una mamografía basal, que puede ser a los 35, 36, 37, una mamografía sola basal. Son recomendaciones nuevas que a veces, bueno, tienen que ver con detección precoz, pero lo que está estandarizado es a partir de los 40. Eso sí, si la paciente tiene factores de riesgo, si le hace, tiene familiares con antecedentes de cáncer de mama o cáncer de ovario, y familiares de primer grado, esto es madre, hermana, una tía, sobre todo madre y hermana, ni hablar si estos familiares han padecido el cáncer de edades tempranas, por ahí sí es oportuna una evaluación genética, ¿sí? Que se hace eventualmente con un especialista en genética médica o algún mastólogo que se dedique a ese área, y puede que esto adelante los estudios de rastreo, es decir, que justifique hacer estudios más exhaustivos en una mujer antes de los 40 años, pero son casos particulares. Bien, acá en el chat, que me lo mandan por el chat privado, un afiliado pregunta que tiene una hija adolescente de 14 años y todavía no tuvo su primer ciclo menstrual. ¿Y eso es normal o es preocupante? Bueno, muy bien. Ya empezamos con las consultas. Es como un consultorio abierto esto, ¿no? Obviamente que, bueno, qué importante eso, ¿no? Lo que menciona. Obviamente esa es una chica adolescente donde en primera instancia el primer, digamos, nexo médico va a ser su pediatra de cabecera, porque la conoce desde etapas tempranas. Entonces, es el primero que debería evaluar qué puede llegar a estar pasando desde el punto de vista clínico, porque en principio, obviamente que todavía una menarca, digamos, tardía se podría llegar a concebir aproximadamente entre los 15 y 16 años, pero también la menarca es la primera menstruación, ¿no? A eso así la definimos nosotros. Hasta los 16 años podría ser, es medio tardía, pero podría llegar a ser. Y lo que sí hay que hacer es evaluarla clínicamente, porque la principal causa de esa distorsión puede estar relacionada con situaciones funcionales y no con situaciones ¿cómo se llama? Estructurales, como puede llegar a ser un quiste o otra patología. Lo que es importante que esto en primera instancia se lo consigne al pediatra de cabecera y eventualmente haga una consulta con ginecología, que podría ser ginecología general o buscar dentro de la cartilla a las médicas especializadas en ginecología infanto-juvenil. Que también pueden dar respuesta. Obviamente un ginecólogo va a poder orientar el diagnóstico, pero recordemos que el primer vínculo que tiene ese paciente de esa edad es su pediatra de cabecera. Entonces, ahí hay que ir a trabajar. Desde ahí, determinar si necesita un ginecólogo y después inclusive el ginecólogo necesita apoyarse sobre un ginecólogo especializado en patología infanto-juvenil. Bien, y yéndonos
al otro extremo, quizás una afiliada, cuando hicimos la presentación de ustedes en el chat de Facebook, dejó, por favor, hablen de menopausia. Digo, ¿cuáles son estos tips que tienen que tener en cuenta las afiliadas mayores? Bien, bueno, menopausia también es un capítulo importante dentro de la ginecología porque es una etapa muy importante de la edad de la mujer donde se pueden suceder cambios que algunos son fisiológicos pero no dejan de dar síntomas y algunos de ellos pueden alterar la calidad de vida de la mujer. A ver, para definir y hacer una breve introducción, menopausia le llamamos al periodo de 12 meses sin menstruar. Cuando una mujer que tiene ciclos regulares en edad cercana a los 50 años, promediando esa edad, pasa 12 meses sin menstruar, a partir de ese momento se llama menopausia. Ahora, los síntomas que preceden, que siguen a ese año, que pueden ser de diversa índole, ahora los vamos a nombrar, digamos, esa constelación sintomática se denomina climaterio. Ese es el periodo de la vida de la mujer. Y los síntomas del climaterio pueden ser desde calores, son los famosos sofocos, ¿sí? Que pueden ser síntomas vulvovaginales o genitourinarios, como pueden ser irritabilidad, sensación de símil infección urinaria sin tener una infección real, sequedad vaginal o problemas de la lubricación de la vagina y por ende molestias o espontáneas durante las relaciones sexuales. A veces puede haber cambios en el estado de ánimo asociados a esta deprivación hormonal, ¿sí? Esos son como los síntomas más frecuentes y después están todos los cambios fisiológicos o relacionados a la disminución de la función ovárica que tienen que ver con el perfil cardiovascular de la mujer y con el perfil metabólico óseo, ¿sí? Está el tema de los cambios en las cuestiones del laboratorio, lipídicas, los factores de riesgo cardiovasculares y también los cambios en la densidad mineral ósea. Entonces, resumiendo un poco esto que, como verán, abarca varias especialidades, los tips en realidad en la mujer que empezó el proceso de menopausia es primero saber que no hay un estudio que diagnostique la menopausia, que el diagnóstico de menopausia es clínico, es por síntomas, como dijimos es un año sin menstruar. Muchas mujeres llegan a la consulta diciendo, ¿cómo hago para saber si estoy en menopausia? Bueno, cuando pasa un año que uno ha dejado de menstruar, se está en menopausia, ¿sí? Así que pedir estudios hormonales de rutina para verificar cómo está la función ovárica cuando no estamos con un objetivo de fertilidad no tiene mucho sentido, no lo pedimos de rutina, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, no desesperarse para ir a hacerse la densitometría. Una mujer que ha dejado de menstruar hace menos de un año o hace un año, probablemente no tenga una afectación de su densidad mineral ósea, con lo cual esperamos un tiempo para pedir el estudio de rastreo para ver cómo fue evolucionando eso en esa mujer, ¿sí? Por otro lado, siempre aconsejamos hacer un seguimiento, si bien lo tiene que hacer durante toda la vida de la mujer, pero con un médico clínico para estar atento a estos factores de riesgo cardiovascular que lentamente se empiezan a equiparar con el riesgo cardiovascular del hombre, ¿sí? Porque pierde un poco del factor protectivo cardiovascular de los estrógenos. Y por último, decimos que en menopausia lo que se hace es un tratamiento síntoma específico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no existen esas terapias hormonales sistémicas de reemplazo hormonal porque conllevan riesgos y conllevan efectos adversos. Entonces, ¿qué me refiero con síntomas específicos? Si una paciente tiene sequedad vaginal, bueno, se apunta a ese síntoma y se buscan alternativas para tratarla, sea lubricante, sea consulta sexológica, sea reemplazo hormonal local, con tratamiento local, con óvulos de estrógenos. Estoy dando algunos ejemplos, ¿sí? ¿Tiene sofocos? Bueno, se deriva al especialista en climaterio para que haga terapéuticas para el tratamiento de los sofocos. Los sofocos no hay que desestimarlos, porque a veces son unos calores que pueden dar un síntoma menor, pero hay mujeres que tienen 7, 8 episodios por noche y no les permite dormir, y eso las pone en riesgo para su salud. Entonces, cuando son así, cuando son muy molestos, hay tratamiento. Así que yo le digo que a las pacientes que no duden en consultar ante estas situaciones porque se pueden hacer varias cosas para mejorar la calidad de vida. Justo mencionabas un poco lo de las hormonas y ahí en el chat Silvana nos dice tema hormonas y oral para la menopausia. Entonces esto es como algo más desestimado, igualmente siempre he trabajado con el especialista. Hormona, o sea, algo que es importante entender es, porque eso, quizá ya entramos en el terreno de los mitos de consultorio.
Tomar anticonceptivos, primero que pone un riesgo para la mujer después de cierta edad, ni hablar si es fumadora. O sea que tomar anticonceptivos no es una terapia de reemplazo hormonal. Algunas mujeres llegan con anticonceptivos a edades de donde tendrían que estar transcurriendo su menopausia, y el anticonceptivo lo que hace es enmascarar la deprivación, digamos, a la falta del sangrado menstrual, simulando un sangrado, que no es una menstruación. Por ende, no está indicado el uso de anticonceptivos para prolongar, llamémosle, la vida fértil de la mujer, porque eso no es así. Y es como un mito bastante frecuente el tema de pensar que los anticonceptivos se usan para eso. Por otro lado, la terapia de reemplazo hormonal sistémica es patrimonio del especialista en climaterio. Así como empezamos la charla hablando de cuál era nuestra área de desarrollo, y eso es muy importante en cualquier profesional, saber cuáles son sus límites, conocer sus límites para no excederse en el tipo de terapéuticas y en el tipo de manejo que realiza, porque hay todo un cuerpo de conocimientos enorme en relación a lo que es climaterio. Hay congresos, hay subespecialidades, hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Entonces, hacer un tratamiento de reemplazo hormonal no es para el ginecólogo general, es para el ginecólogo especialista en climaterio. Así como el doctor Basante y yo somos especialistas en cirugía mini-invasiva, bueno, en nuestro caso, haríamos una interconsulta. Si hay que hacer un reemplazo hormonal sistémico con un especialista en climaterio. Y siempre, insisto, no es que hay una hormona que vuelve a la mujer al estadio previo de la no menopausia, sino hay distintos tratamientos hormonales que apuntan a cada uno de los síntomas. ¿Sí? Sí, perfecto. Y ya que estabas reiterando esto de lo de las cirugías, una afiliada pregunta que tiene varios miomas, si en este caso necesita recurrir a cirugía, si puede ser una cirugía poco invasiva. Muy buena, sí, es interesante. La cirugía para, bueno, primero, ¿qué son los miomas, no? Eso, puntualmente, hay una duda en función a los miomas. Y los miomas son el tumor benigno más frecuente en la mujer en edad reproductiva, ¿está bien? ¿Todos los miomas se operan o deberían operarse? No, pero sí deberían controlarse y evaluarse, ¿está bien? En función a la sintomatología que presenta el paciente y algunas características que uno puede observar de esos miomas, muchas veces requieren cirugía. Y dentro de las estrategias quirúrgicas que uno puede tener para poder resolverlos, está la cirugía abierta, o sea, la cirugía que es tradicional, así lo que se denomina a cielo abierto, donde se abre la pancita, se hacen incisiones de 10, 15 centímetros aproximadamente, o cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas, o inclusive la cirugía histeroscópica para determinados miomas en función a su ubicación. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de tener esas 3 vías de abordaje para los miomas. Y va a depender de dónde están ubicados estos tumorcitos dentro del útero para determinar a ver cuál es la mejor vía para resolverlos. Y si hay que resolverlos quirúrgicamente, ¿no? Porque no todos los miomas requieren intervención quirúrgica. Esto es muy importante. Bien, una de las cuestiones que por ahí se escucha mucho hablar en estos momentos, que tiene que ver con la posibilidad de no concebir, es la ligadura de trompas. ¿Qué tipo de cirugías existen y cuándo es recomendable empezar a hablar de la posibilidad de realizarlo? Repetir la pregunta, porque ¿qué tipo de cirugías para anticoncepción? No, en realidad pensando en anticoncepción, quizás una de las cirugías que se utiliza es la ligadura de trompas, pero si existen igual otro tipo de situaciones a las que se pueda llegar a someter una mujer con la idea de no concebir. A ver, ¿ahí se me escucha bien? Sí, perfecto. La ligadura tubaria es una cirugía que justamente, dada su irreversibilidad, representa una anticoncepción quirúrgica definitiva. O sea, una vez que uno realiza una ligadura tubaria, la paciente pierde la capacidad de concebir un embarazo de manera natural, es decir, a través de relaciones sexuales concebir el embarazo, porque se corta la vía de comunicación entre los óvulos, los ovocitos que salen desde el ovario, y el espermatozoide que asciende por el cuerpo uterino. Al cortarse esa autopista, llamémosle esa ruta, no hay comunicación y no se puede generar un embrión.
Es importante, voy a hacer una aclaración en este tema, porque la ligadura tubaria nada impacta en lo que tiene que ver con las cuestiones hormonales de la mujer, porque como acabo de describir, solamente se secciona y se liga, se corta el conducto, no se tocan los ovarios, con lo cual si la mujer menstruaba perfectamente, no va a tener cambios en sus ciclos, no va a tener cambios en todo lo que dijimos que pasaba en la menopausia, no va a verse nada modificado de eso. Esa es una estrategia, y esa estrategia se reserva para las pacientes que quieren buscar una opción definitiva e irreversible. O a veces se sugieren a aquellas pacientes que tienen contraindicación para todos los otros métodos anticonceptivos, básicamente hormonales, y bueno, y ya por ahí que tomaron esa decisión, ¿sí? Pero bueno, esa es la estrategia, y eso se hace por vía laparoscópica, que es una vía mínimamente invasiva, ¿sí? Que es lo que habíamos descrito al principio del webinar, es a través de una cámara que se pone por el ombligo, 2 pequeñas incisiones de 5 milímetros en la parte inferior del abdomen, y se coagulan y se seccionan las trompas, ¿sí? Bien, es parte Hoy entonces de las también, cirugías que ustedes realizan. hoy podemos, claro, exactamente, y hoy también se le propone a las pacientes, también, dentro del procedimiento, esa es una de las estrategias, ¿no? El corte y sección de las trompas, es, como dijo Nico, cortar la autopista. Pero también está la posibilidad de hacer lo que se denomina cirugía reductora de riesgo. Es que hoy las teorías del origen del cáncer de ovario estarían en principio explicadas a partir de un fenómeno que sucedería en la trompa. Entonces se vio que al retirar las trompas se puede llegar a reducir del 20 a un 30% la posibilidad de tener un cáncer de ovario. Sobre todo que esto va a tener mucho vínculo con la parte genética, porque también tiene que haber un marco, el factor de riesgo más importante es la parte genética, en principio, para el cáncer de ovario. ¿Está? Pero con esto podemos reducir la aparición de patología. Entonces no es menor, y dentro de la conversación y la individualización de cada caso, se le conversa con el paciente, y no es raro que si vienen a la consulta con nosotros para hacerse una ligadura, nosotros le propongamos dentro de la estrategia el hacer lo que nosotros llamamos salpingectomía de la oportunidad, que sería sacar la trompa, que no va a demorar mucho más el procedimiento, y que va a ahondar en el beneficio de que va a disminuir el riesgo de que desarrolle una patología ovárica. Al 100% no, pero en una forma significativa, porque dentro de los tumores malignos de ovario, el más frecuente es el epitelial, y el epitelial tiene su origen, su explicación en esta relación con este vínculo con la trompa. Y al la trompa no estar mal, no estar más, bueno, es significativo. Entonces se conversa, esto para que no se asusten los pacientes, porque a veces uno le dice, mira, vos podés hacer dos cosas, o ligarte las trompas o sacar las trompas. Y para que entiendan que cuando uno lo propone es porque puede tener un beneficio en ese paciente potencial, y la verdad es que la intervención no demora mucho más y no genera ningún tipo de complicación hormonal, también como dijo el doctor Nicolás Ferrari. ¿Mm? Bien, ustedes mencionaban también esta cuestión de las cirugías mínimamente invasivas. ¿Cuándo es aconsejable quizás la visita hacia ustedes de las afiliadas de DOSUBA que digan, bueno, hablábamos de los miomas, hablábamos de la ligadura, digo, ¿qué otro tipo de recomendaciones le dan para que se acerquen hasta el consultorio, teniendo la posibilidad de quizás de cirugías que por ahí las hacen algunos médicos más invasivas, poder minimizar los riesgos? Mira, yo creo que lo más importante que tiene que tener alguien que se dedica específicamente a cirugía es el criterio de definir cuando un hallazgo va a beneficiar, a ver, lo voy a replantear lo que estaba diciendo. El criterio de definir si algo que encontramos en los estudios de imágenes, operarlo va a beneficiar al paciente o no. Es decir, no operar cualquier hallazgo solo porque aparecen los estudios de imágenes. Siempre usamos una frase que es, uno opera pacientes y no opera estudios, o no opera imágenes. Bueno, ¿a qué hace referencia esto? A que no es lo mismo tener un mioma en un paciente que ha entrado en el periodo de menopausia y está asintomático, que tenerlo en una paciente en plena edad fértil y que le da muchísima sintomatología. Por ahí el mioma mide 2 centímetros. Es típico de los pacientes que preguntan cuánto mide, o si parece un limón, una naranja, un pomelo, o sea, contextualizando como si el hecho de que fuera más grande fuese más riesgoso. Y esto no es así. Siempre lo importante es tener esa estrategia, ese traje a medida para cada paciente, y poder
trazar una estrategia que nos permita, de alguna manera, ayudar y no hacer de más. Es decir, dentro de lo que es mini-invasivo, porque nosotros, como vos bien dijiste, hacemos cirugía mínimamente invasiva, es decir, mínimas incisiones, menor estancia en el hospital, alta temprana y más rápida recuperación a sus tareas habituales, menor dolor, pero dentro de la mini-invasividad uno trata de también tener ese criterio de decir, bueno, tener o no indicación quirúrgica, pese a que aparezca un quistecito en la ecografía, ¿no? Así que siempre que aparezca una imagen, yo lo que les sugiero a los pacientes es que vengan para que las asesoremos. No, que si no tienen indicación quirúrgica, por supuesto nadie va a proponer una cirugía, por más que haya un hallazgo, ¿sí? Qué importante esto último que dijiste, porque muchas veces hay hallazgos y médicos que no hacen cirugía, no saben cómo manejar esas situaciones. Entonces, frente al hallazgo, hacer una consulta con cirujanos ginecológicos les va a, en definitiva, resolver el panorama de si es quirúrgico o no, porque a veces el que no hace cirugía no está familiarizado y en pos de pensar que la cirugía va a hacer un daño y no va a resolver nada o lo que fuera, quizás no la considera, no la analiza, y por supuesto que nosotros somos los primeros que vamos a decir que no cuando no hay una indicación quirúrgica franca, pero tenemos la experiencia de saberlo desde el punto de vista quirúrgico. Y otra cosa que es muy importante, que dentro de hablando de los miomas, ¿no? Como que la intervención de los miomas, como dije, puede ser por vía histeroscópica, laparoscópica o laparotómica, ¿no? Laparotómico abierto, mínimamente invasivo, histeroscopía y laparoscopía. Y que inclusive hasta si uno tuviera que sacar el útero se podría sacar por cirugía mínimamente invasiva, ¿eh? Es una forma también de operarlo, porque a veces piensa que uno nada más los miomas o los quistes se pueden operar por laparoscopia. Hoy la cirugía ginecológica en general se puede hacer toda por cirugía por vía de la mínima invasión, ¿no? Que es una gran ventaja porque los pacientes se recuperan más rápido, tienen menos dolor, tienen menos días de hospitalización, tienen menos riesgo de sangrado, bueno, los beneficios son múltiples. Entonces rápidamente se insertan al ámbito laboral, entonces es una gran ventaja que tienen estos procedimientos mínimamente invasivos, ¿no? Bien, por acá creo que hasta el momento es la última pregunta que tenemos en el chat y tiene que ver más con anticonceptivos, y una paciente, una afiliada mejor dicho, más que paciente, nos pregunta si las pastillas anticonceptivas sin estrógenos son recomendables para disminuir los dolores de cabeza, o eso es un mito. Esa te la dejo toda a vos. Ah, bueno, está bien. Bueno, muy bien. No, esto bueno, es una pregunta clínica, muy bien, desde la parte desde el punto de vista ginecológico. La verdad que siempre dentro de la prescripción de un anticonceptivo, y esto es muy importante, un mensaje clave, nadie tiene que tomar la pastilla que otro toma. La pastilla debe ser, la pastilla me refiero al anticonceptivo, debe ser indicado por un ginecólogo en forma individual a cada paciente. ¿Está bien? Y ese paciente va a recibir lo que realmente necesita en función a la historia clínica que uno va construyendo de ese paciente, ¿no? Que se compone desde su motivo de consulta, que puede ser la anticoncepción, y los datos que nos va a ir brindando respecto a antecedentes familiares, antecedentes individuales personales de patología y antecedentes tocoginecológicos. Dentro de los antecedentes más relevantes y el warning, digamos, la alerta más importante para prescribir un anticonceptivo combinado con estrógeno y progesterona, está la migraña, sobre todo la migraña con aura, ¿está bien? Diagnosticada por un neurólogo, como corresponde. Frente a la duda no se va a indicar, ¿está bien? Es el único punto a determinar. Entonces, después, la tecnología de la farmacéutica ha evolucionado y ha desarrollado nuevos anticonceptivos, y dentro de estos nuevos anticonceptivos, estos que no tienen estrógeno, y que también tienen su indicación, y que podrán ser digamos, de toma vía oral, como también puede ser de aplicación, ¿no? Porque esos mismos pueden ser el famoso Implanon, el famoso chip, que no tiene nada que ver con el chip sexual, es el chip de anticoncepción, ¿está bien? Que se coloca en el brazo y que dura 3 años. Eso es progesterona, por ejemplo, no tiene estrógeno. O el DIU Mirena,
el DIU hormonal, que también es progesterona, no tiene estrógenos. Y que también la gran ventaja que tienen es que al no tener estrógenos no tienen los potenciales efectos adversos que pueden ser muy malos para determinados pacientes, y por eso es que es importante que el ginecólogo determine cuál debe ser el indicado para cada paciente, ¿no? Eso es fundamental. Por eso cuando uno dice es mejor, es peor, nada es mejor o peor. Hay que buscarle, como dijo Nico recién, el traje a medida para cada paciente. Y eso se hace desde la consulta ginecológica. Y esto es de la especialidad. Y es algo mínimo básico que maneja todos los ginecólogos. ¿Está bien? Porque la anticoncepción es uno de los motivos de consulta más frecuentes que tenemos. ¿Mm? Bien, en este caso creo que en preguntas que fuimos recolectando ya las hicimos todas. No sé si ustedes quieren agregar algo que haya quedado en el tintero, que quieran sumar, y también en eso que quieran sumar, que les digan a las afiliadas cómo pueden acercarse y atenderse con ustedes. Bueno, nosotros en principio tenemos una cuenta en Instagram, donde están los teléfonos de atención, donde está contacto para nuestra secretaria. También hacemos prestación a través del consultorio que trabajamos en la Clínica Adventista de Belgrano, que los dos somos cirujanos de la clínica, y que es una clínica que está afiliada a la Universidad de Buenos Aires, que tiene convenio, y atendemos pacientes también por esa vía, independientemente que atendemos en nuestros consultorios, en los cuales nos pueden encontrar a través de simplemente poniendo doctor Basanta, doctor Ferrari en Google, tranquilamente ahí van a tener todos los contactos nuestros, ya sea mails o teléfonos para los consultorios, y por supuesto los teléfonos los teléfonos de WhatsApp de los consultorios para poder sacar turno y tener acceso a todos nosotros. Así que bueno, los esperamos, es muy importante el control ginecológico. El ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer, es lo que hay que llevarse como un poco para casa, y que transmitirlo culturalmente en la familia. Y es fundamental, sin ninguna duda, que la transición a los 16 años o a veces un poquito antes, exista esta consulta frente a un montón de cosas que pueden empezar a aparecer y que a lo mejor se menosprecian por una cuestión cultural, como puede llegar a ser el dolor menstrual, que es una de las patologías, de tantas patologías que nosotros manejamos, que es causada principalmente por la endometriosis, y que la detección temprana es muy importante, o la sospecha temprana es muy importante para enlistar una estrategia para esos pacientes, porque son pacientes que el día de mañana pueden llegar a tener problemas serios con su reproducción y con el dolor. Por lo tanto, incentivar a que culturalmente todas nuestras afiliadas en sus grupos familiares y ellas mismas concurran al control ginecológico, de nuevo, médicos de cabecera que los vamos a asesorar, y por supuesto que si tienen su ginecólogo, si tienen las dudas potenciales de alguna patología, porque encontraron un quistecito o algo y no saben, si no les convence si tienen que operar o no, consulten con cirujanos ginecológicos. Nosotros estamos especializados, damos la prestación para DOSUBA, así que el hacer la consulta con nosotros, por otro lado, no significa que se vayan a operar. Esto es muy importante, porque a veces uno piensa que lo derivan al cirujano para operar. No, es para realmente evaluar riesgos y beneficios, ventajas y desventajas de potencialmente realizar una cirugía frente a un hallazgo. ¿Está bien? Pero lo importante es estar atentos, cuidar la salud, hacer actividad física, alimentarse bien, transmitir esos valores, son fundamentales, que son los pilares de la salud. Y bueno, nada, no mucho más, un placer realmente poder haber estado con todos ustedes y haber evacuado dudas. Estamos siempre a disposición para lo que necesiten con Nico, y bueno, desde ya muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, fue como una especie de consultorio abierto, así que eso creo que es lo que más se valora, porque se lleva a cada una de las afiliadas que se conectó, que nos fue dejando las preguntas, estas dudas
digamos, ya resueltas, pero con esta importancia que decías, Nicolás, que el médico ginecólogo como médico de cabecera de las mujeres, y sobre todo que siempre se acerquen al especialista para las consultas, más allá de estas dudas ya resueltas, que hay que hacerse los controles ginecológicos. Exactamente, hay que hacerse los controles ginecológicos y van a depender, el control ginecológico va a depender de cada grupo etario. No tener miedo, porque a veces uno viene, me van a hacer el PAP, me van a hacer la col, me van a pedir una resonancia, me van a pedir esto, me van a pedir aquello. No, para cada grupo etario y en función al motivo de consulta, uno determina qué estudios que hay que hacer y la evaluación que corresponde. ¿Está bien? Esto es fundamental. Lo importante es tener un control idealmente anual, en el cual uno pueda mensurar cosas que van pasando a lo largo de la vida para hacer prevención, detección oportuna y evitar dolores de cabeza futuros, ¿no? Bueno, excelente, agradecemos nuevamente la participación y les recordamos a las afiliadas que ambos doctores son prestadores de DOSUBA, así que los pueden buscar en nuestra cartilla y acercarse para que reciban la atención de estos grandes especialistas. Así que les agradecemos y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, un saludo grande. Chao, hasta luego.